Hoy empiezo a leerte especialmente dedicado a counselors, estudiantes de counseling y docentes de counseling, un libro fundamental de Carl Rogers como es Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales. Introducción. Como siempre he denunciado que la compulsión puede alterar la personalidad y la conducta, resulta oportuno que en este caso me vea obligado a reconocer el valor de la gentil compulsión que encierra un pedido formal. Hacía ya cierto tiempo que había señalado la necesidad de llevar a cabo una formulación más ajustada y actualizada de las teorías vinculadas a la terapia centrada en el cliente. No obstante, ese proyecto habría quedado para siempre en el ámbito de las buenas intenciones de no haber mediado un pedido formal de la Asociación Americana de Psicología para que preparase una formulación sistemática de esta nueva teoría como colaboración al estudio que aquella realizaba sobre el estado y desarrollo de la psicología en los Estados Unidos. La idea de unirme a otros investigadores que procuraban formular sus propias teorías, así como también la posibilidad de usar, en la medida de lo posible, una pauta común, se presentaban como una obligación y una oportunidad que no podían rechazarse. Fue esa presión suave pero insistente de mis colegas, a la que estoy muy agradecido, la que me llevó a escribir el presente trabajo ahora y no más adelante. El terreno de la teoría. No se puede comprender cabalmente ninguna teoría sin poseer algún conocimiento del terreno cultural y personal del cual surge. Por lo tanto, me complace que el primer punto del esbozo que se nos sugirió sea una minuciosa exposición de los antecedentes. Temo, sin embargo, que deberé presentar al lector cierto material autobiográfico, ya que si bien la terapia centrada en el cliente se ha convertido en muchos aspectos en una tarea grupal, yo, como individuo, soy en gran parte responsable de su iniciación y de las primeras formulaciones de sus teorías. Por lo tanto, haré una breve mención de ciertas influencias culturales y experiencias personales que quizá tengan alguna conexión con la teoría misma. No intentaré evaluar tales influencias porque probablemente sería un mal juez del papel que ellas desempeñaron. Mi infancia transcurrió en el seno de una familia numerosa y estrechamente unida, en la cual se reverenciaban el espíritu de trabajo y los principios de un protestantismo muy austero y conservador. Yo tenía 12 años cuando mi familia se trasladó al campo, donde se hizo cargo de la explotación de una granja. Así fue como llegué a interesarme profundamente por la agricultura científica. En los años siguientes me sumergí por propia iniciativa en la lectura de enormes volúmenes sobre el suelo y la cría de animales que tuvieron la virtud de inspirarme un profundo y perdurable respeto por el método científico como el medio más adecuado de resolver los problemas y adquirir nuevos conocimientos. En el curso de mis primeros años en la universidad, en los que tuve que dedicarme sobre todo al estudio de las ciencias físicas y biológicas, mi inclinación por el método experimental fue en aumento y paralelamente mis estudios de historia contribuyeron también y en gran medida a desarrollar mi afición por las tareas de investigación. Como había abandonado la religión tradicionalista de mi familia, comencé a interesarme por los enfoques religiosos más modernos. Me trasladé a Nueva York y me inscribí en el Union Theological Seminary, cuyos cursos seguí por espacio de 2 años,
que por aquel entonces propiciaba la libertad de pensamiento y respetaba todo esfuerzo de reflexión sincera, aun cuando tal esfuerzo apartara al individuo de la senda de la fe. Esto fue precisamente lo que sucedió conmigo, y así fue como me pasé a la vereda de enfrente e ingresé en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Allí me puse en contacto con las ideas de John Dewey por intermedio de su discípulo, William H. Kilpatrick. También en el Teachers College adquirí mis primeros conocimientos de psicología clínica dentro del enfoque profundamente humano y sensato de Leta Hollingworth. Después trabajé durante un año como interno en el Institute for Child Guidance, una clínica psicopedagógica que acababa de fundarse en una atmósfera un poco caótica, pero animada por un gran dinamismo. La mayor parte del personal psiquiátrico de esa institución era de orientación profundamente freudiana e influyó mucho en mi formación, en especial David Levy y Lawson Lorry. Bajo su dirección y en ese mismo instituto hice mis primeras armas como terapeuta. El hecho de que trabajara a la vez en la preparación de mi doctorado me hizo sentir con gran intensidad la incompatibilidad entre el espíritu altamente especulativo que reinaba en el instituto y las concepciones preponderantemente estadísticas del Teachers College, es decir, entre el pensamiento de Freud y el de Thorndike. Después de ese período, trabajé durante 12 años en un instituto de orientación infantil de Rochester, al norte del estado de Nueva York, donde reinaba un ambiente de relativo aislamiento intelectual. Los profesores del Departamento de Psicología de la Universidad de Rochester no se interesaban por el trabajo que realizábamos, el cual, según ellos, no encuadraba en el campo de la psicología. Por otra parte, el personal de las escuelas, obras sociales y tribunales sabían poco y se ocupaban menos aún de las teorías psicológicas. Lo único que les interesaba era el aspecto práctico de nuestro trabajo, es decir, los resultados que obteníamos con los individuos inadaptados. En cuanto al personal de la clínica, estaba integrado por personas de formación diversa, cuya orientación psicológica podría describirse en líneas generales como ecléctica. Sin embargo, discutíamos frecuentemente los métodos de tratamiento basados en nuestra labor cotidiana con los niños, adolescentes y adultos que constituían nuestra clientela. Esas discusiones señalaron el comienzo de un esfuerzo muy significativo para mí y que se mantiene en vigencia, tendiente a descubrir el orden inherente a nuestra experiencia como terapeutas. Mi libro Clinical Treatment of the Problem Children fue uno de los frutos de tal esfuerzo. Durante la segunda mitad de este período, diversos miembros de la clínica introdujeron las discutidas concepciones terapéuticas de Otto Rank y del grupo de psiquiatras y asistentes sociales conocidos con el nombre de Escuela de Filadelfia. Nuestro contacto personal con Rank se limitó a un seminario que duró 3 días. No obstante, su pensamiento ejerció una profunda influencia tanto sobre nuestro equipo en general como sobre mí, pues gracias a él pudieron cristalizar algunos de los métodos terapéuticos sobre los cuales estábamos trabajando. Ese encuentro con Rank coincidió con la época en que comencé a especializarme como terapeuta y a descubrir cierto orden en el proceso terapéutico, orden que desde ese momento comprendí era inherente a la experiencia misma y que, a diferencia de algunas teorías freudianas que se habían desviado desmesuradamente de sus fuentes, no tenía que ser impuesto desde afuera.
A pesar de que ya había incursionado en la docencia universitaria durante mi permanencia en Rochester, mi nueva situación como profesor de la Ohio State University significó un gran cambio para mí. Descubrí, en efecto, que los nuevos principios terapéuticos que yo había aplicado sobre bases fundamentalmente empíricas distaban mucho de ser claros para las mentes críticas y bien ejercitadas de mis alumnos. Me di cuenta entonces de que en el terreno clínico, tanto mis ideas como mi práctica eran más novedosas de lo que yo había creído. El trabajo que presenté a la Sociedad Honoraria Psi-Ki, División de Minnesota, en diciembre de 1940, publicado después como capítulo 2 de Counseling y Psicoterapia, fue mi primer intento consciente de elaborar una línea de pensamiento relativamente nueva. Hasta ese momento, yo había creído que mis ideas y publicaciones representaban simplemente un esfuerzo por expresar con mayor claridad los principios que guiaban a todos los terapeutas. Los nuevos aportes que recibí en Ohio, a los que se sumaron los valiosos frutos de mi residencia en Chicago, provinieron de los estudiantes, muchachos y muchachas animados de una viva curiosidad intelectual, provistos de cierta orientación teórica y ansiosos de contribuir en el plano de la investigación y la teoría al desarrollo de ciertos campos del conocimiento. De sus errores y aciertos, de sus trabajos de investigación, de sus contribuciones críticas y de nuestro trabajo en común, surgieron muchos de los lineamientos de nuestra teoría. Los elementos más sobresalientes de la actividad desarrollada en la Universidad de Chicago durante los 10 años que trabajé en ella fueron el fomento de los programas de investigación, considerablemente ampliados y subvencionados, la integración en nuestros diversos programas de estudiantes provenientes de otros campos fuera de la psicología clínica, es decir, de la pedagogía, la sociología y la psicología industrial, y el pensamiento creador de mis colegas, especialmente de aquellos que estaban vinculados al Counseling Center. Otra fuente de contribuciones importantes que no siempre es reconocida en todo su valor, porque en gran medida está implícita en mi exposición anterior, es la continua experiencia clínica con sujetos que se perciben a sí mismos, son percibidos por los demás como necesitados de ayuda personal. Desde 1928, es decir, durante casi 30 años, les he dedicado de 20 a 30 horas semanales, con excepción de los periodos de vacaciones, en un esfuerzo por comprenderlos y brindarles ayuda terapéutica. Y en mi opinión, ellos constituyeron el mayor estímulo al desarrollo de mi pensamiento psicológico. De mi contacto con esas personas provienen casi todas mis conclusiones acerca del significado de la terapia, la dinámica de las relaciones interpersonales y la estructura y el funcionamiento de la personalidad. Algunas actitudes fundamentales. Los antecedentes experienciales y culturales que acabo de exponer se tradujeron en convicciones y actitudes fundamentales que, sin lugar a dudas, influyeron en la formulación teórica que presento en este trabajo. Procuraré ahora enumerar los elementos que me parecen más pertinentes. 1. Una de mis convicciones más profundas concierne a la razón de ser de la investigación científica y de la explicación teórica. Creo que una y otra tienen por fin la organización coherente de experiencias personales significativas. Desde este punto de vista, la investigación no me parece una actividad esotérica
y mucho menos un medio de adquirir prestigio. Es, por el contrario, un esfuerzo constante y disciplinado, tendiente a ordenar los fenómenos de la experiencia vivida y conferirles un sentido. Ese esfuerzo se justifica por la satisfacción personal que deriva de percibir el mundo como un conjunto ordenado y por los resultados satisfactorios que es posible alcanzar cuando se comprenden las relaciones que existen entre los fenómenos de la naturaleza. Uno de esos resultados satisfactorios consiste en que la integración de un segmento de la experiencia a una teoría abre inmediatamente nuevas perspectivas de indagación, investigación y reflexión, las cuales, a su vez, desencadenan nuevos progresos. Así, la razón principal de que en el campo de la psicoterapia se desarrolle la investigación con fines teóricos de una manera sistemática es el sentimiento intolerable de que la experiencia acumulada durante las horas de práctica terapéutica pueda perderse, quedando solo un conglomerado de hechos más o menos aislados. Se intuye que los acontecimientos están regidos por un orden. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de ese orden? Ante cada hipótesis relativa a ese supuesto orden inherente a los acontecimientos, debemos preguntarnos, ¿es esto verdad o estoy equivocado? De este modo va reuniéndose progresivamente un conjunto de hechos y se elabora una serie de conceptos sistemáticos para explicarlos, cuya función fundamental consiste en satisfacer nuestra necesidad personal de orden. A veces, yo mismo he llevado a cabo una investigación obedeciendo a otros móviles, satisfacer a otras personas, convencer a opositores y escépticos, ganar prestigio o atender a otras razones igualmente poco edificantes. Esos errores de juicio y de trabajo solo sirvieron para reafirmar mi convicción de que los verdaderos móviles de la investigación científica son de orden positivo y personal. 2. En mi opinión, el tipo de comprensión que denominamos ciencia puede situarse en cualquier nivel de complejidad del conocimiento. La ciencia no tiene por base la acumulación de instrumentos de laboratorio, sino la observación penetrante y el pensamiento profundo y creador. Observar que ciertos cultivos se dan mejor en las colinas rocosas que en las llanuras fértiles y reflexionar acerca de esta observación es ya empezar a hacer ciencia. Observar que la mayoría de los marineros contraen escorbuto, a menos que ingieran frutas frescas, es también un comienzo de indagación científica. Reconocer que cuando la opinión de una persona acerca de sí misma cambia, también cambia su conducta, y reflexionar acerca de este hecho, es también un punto de partida para la investigación científica y la elaboración teórica. Expreso esta convicción como protesta contra la actitud muy generalizada entre los psicólogos norteamericanos, según la cual la ciencia comienza en el laboratorio o frente a la máquina de calcular. 3. Un punto de vista íntimamente ligado al que acabo de expresar es el que concierne a la existencia de una historia natural de la ciencia, es decir, que la ciencia en cada campo del conocimiento científico pasa por un proceso de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, me parece lógico y natural que en todo nuevo campo de la investigación científica las observaciones sean excesivamente generales, las hipótesis esencialmente especulativas y llenas de errores, y las mediciones imperfectas.
No obstante, sostengo que esos trabajos son tan científicos como los más avanzados que se apoyan en las más refinadas hipótesis y en criterios rigurosos. Lo importante en ambos casos no es el grado de refinamiento de los instrumentos, sino la orientación de la investigación. Si en ambos casos se avanza hacia una medición más exacta, hacia hipótesis y formulaciones teóricas cada vez más delimitadas y rigurosas, hacia resultados de mayor validez y generalidad, entonces podemos afirmar que la nueva ciencia es vigorosa y está en pleno desarrollo. En caso contrario, se trata de una pseudociencia estéril, sea cual fuere la exactitud de sus métodos. Si la ciencia no es una forma perfectible de indagación, carece de todo valor. 4. En la invitación a participar en el estudio de la APA, Asociación Psicológica Americana, se me pedía que, en la medida de lo posible, vertiese mi pensamiento teórico en la terminología de la variable independiente, interviniente, dependiente. Lamentablemente, tal terminología es incompatible con mis ideas. No puedo justificar muy bien mi reacción negativa y pienso que mi resistencia es quizá irracional, porque aparentemente tales términos están sustentados por una lógica inexpugnable. Pero en mi opinión son estáticos y niegan los aspectos inquietos, dinámicos, escrutadores y cambiantes del movimiento científico. Existe la tendencia a suponer que cuando una variable ha sido rotulada, se mantiene inmutable, lo cual no es cierto. También me parece que tal terminología sabe demasiado a laboratorio, donde se acomete un experimento de novo, con todos los elementos bajo control, y muy poco a ciencia, es decir, al esfuerzo por extraer de los fenómenos de la experiencia el orden que les es inherente. En una palabra, creo que esos términos pueden aplicarse mejor en las etapas avanzadas de la ciencia que en sus primeros peldaños. Pero no quisiera ser mal interpretado. Naturalmente me doy cuenta de que, después de los hechos, todo trabajo de investigación o toda teoría construida con el propósito de establecer una relación entre los hechos descubiertos debe ser traducible al lenguaje de las variables independientes y dependientes. De lo contrario, habría alguna falla en la investigación o en la teoría. Pero, en mi opinión, los términos se adaptan mejor a esta forma de autopsia que a la fisiología viviente del trabajo científico en un nuevo campo del conocimiento. 5. Quiero aclarar desde el comienzo que el modelo de ciencia que me parece más útil para la tarea en que me hallo empeñado no está tomado de las etapas avanzadas de la física teórica. En un terreno como la psicoterapia o la personalidad, me parece más adecuado tomar como modelo los primeros estadios de las ciencias físicas. Hay un caso que me complace tomar como ejemplo: el descubrimiento de la radioactividad por los esposos Curie. Recordemos que ambos investigadores habían dejado cierta cantidad de pechblenda, sustancia con la cual realizaban determinados experimentos, en la misma habitación donde conservaban las placas fotográficas. Descubrieron un día que éstas se habían velado. En otras palabras, primero observaron un hecho dinámico que se prestaba a diversas explicaciones. El deterioro sufrido por las placas podía ser el resultado de un defecto de fabricación,
de la humedad, de variaciones de la temperatura, etc. Pero la observación aguda y el pensamiento creador sugirieron que el fenómeno podía relacionarse con la presencia de la pechblenda. En consecuencia, formularon una hipótesis provisional y establecieron su validez por medio de procedimientos relativamente rudimentarios. Poco a poco se descubrió que el fenómeno no se debía a la presencia de pechblenda, sino a un elemento extraño contenido en la pechblenda. Fue necesario entonces construir una teoría susceptible de vincular ese extraño fenómeno con el sistema científico existente. Mientras que en un principio esa teoría se refería sencillamente a los efectos del radio sobre las placas fotográficas, sus desarrollos ulteriores, más especulativos, se centraron en la naturaleza de la materia y de la composición del universo. Comparado con el estado actual de las ciencias físicas, ese ejemplo representa una fase primitiva de investigación y conceptualización teórica. Con relación a los terrenos que especialmente me conciernen, solo puedo desear que hayamos alcanzado esa fase. De cualquier modo, es evidente que todavía no la hemos superado. 6. Otra opinión profundamente arraigada en mi óptica intelectual concierne a la teoría. Creo que hay una sola afirmación que puede aplicarse correctamente a todas las teorías, desde la teoría del flogisto hasta la de la relatividad, desde la teoría que expongo en este trabajo hasta la que la reemplazará dentro de 10 años, a saber que en el momento de su formulación toda teoría contiene un grado desconocido y hasta este momento incognoscible de error y de inferencias erróneas. El grado de error puede ser muy grande, como en la teoría del flogisto, o muy pequeño, como supongo debe serlo en la teoría de la relatividad. Pero a menos que consideremos el descubrimiento de la verdad como un libro cerrado y terminado, siempre se producirán nuevos descubrimientos que entrarán en contradicción con las mejores teorías que podamos construir. Para mí esta actitud es muy importante porque me preocupa la forma en que ciertos individuos de mentalidad muy limitada aceptan inmediatamente una teoría, cualquier teoría, como si fuese un dogma de fe. Si se considera la teoría como lo que realmente es, un intento falible y dinámico de construir una red de hilos sutiles que servirán para contener los hechos reales, toda teoría deberá servir de estímulo para el pensamiento creador. La importancia que asigno a estos problemas se explica sin duda, al menos en parte, por el estado afligente de la historia de la teoría freudiana. Parece evidente que el propio Freud consideraba sus teorías como altamente especulativas. En efecto, revisaba sin cesar sus ideas y redefinía sus conceptos, atribuyendo siempre mayor importancia a los datos de la observación que a las teorías que formulaba a partir de esos datos. Pero, en mi opinión, en manos de sus inmaduros discípulos, los hilos sutiles se convirtieron en férreas cadenas dogmáticas de las cuales sólo ahora la psicología dinámica comienza a liberarse. Creo que la formulación de toda teoría está expuesta a ese peligro y que quienes la elaboran deben tomar ciertas precauciones para evitar que la teoría se convierta en un dogma. 7. Comparto la convicción de que la verdad es una,
aunque me doy cuenta de que nunca seremos capaces de llegar a conocer esa unidad. De ahí que si una teoría derivada de cualquier campo de la experiencia fuera completa y exacta, podría elaborarse indefinidamente y explicar así otros campos cada vez más alejados de su fuente. En su conocido poema The Flower in the Granite Wall, Tennyson expresó la misma idea en términos intuitivos y sentimentales. Como él, estoy convencido de que el conocimiento cabal de una simple planta nos revelaría lo que son Dios y el hombre. Pero rara vez se formula el corolario de esa proposición, pese a tener igual importancia. El efecto de un leve error puede pasar inadvertido cuando se trata de los hechos que sustentaron la teoría. Pero cuando se aplica la teoría a fenómenos más remotos, el error puede acrecentarse desmesuradamente y las deducciones efectuadas a partir de la teoría pueden ser totalmente falsas. Un error muy leve en la comprensión de La flor de Tennyson puede conducir a una comprensión por completo falsa del hombre. Por eso, toda teoría merece el mayor respeto cuando se mantiene en el plano de los hechos de donde fue extraída, pero su validez decrecerá a medida que enuncia predicciones relativas a campos cada vez más alejados de su origen. Esto se aplica muy bien a las teorías elaboradas por nuestro grupo de trabajo. 8. Entre mis actitudes fundamentales hay una que creo tiene particular importancia para evaluar correctamente cualquiera de mis teorías. Se trata de mi fe inquebrantable en el predominio fundamental de lo subjetivo. El hombre vive esencialmente dentro de un mundo personal y subjetivo. Sus actividades, incluso las más objetivas, me refiero a sus proyectos científicos, matemáticos, etc., son el fruto de propósitos subjetivos y de elecciones subjetivas. Con respecto a la investigación y a la teoría, por ejemplo, mi percepción subjetiva me enseña que la investigación científica, tal como la conocemos actualmente, y que procede por el conducto de las definiciones operacionales, los métodos experimentales y las verificaciones matemáticas, es la mejor manera de evitar el error. Pero no puedo ignorar el hecho de que esa creencia está fundada en mi experiencia actual, y que si hubiese vivido 2 siglos antes o tuviera que vivir 2 siglos después, algún otro camino hacia la verdad me parecería de igual o más valor. En resumen, debo decir que aunque me doy cuenta de que puede existir una verdad objetiva, me doy cuenta también de que nunca podré conocerla plenamente. Todo lo que puedo saber es que subjetivamente ciertos conceptos parecen tener las cualidades de la verdad objetiva. O sea que el conocimiento científico no existe. Solo hay percepciones individuales de lo que a cada persona le parece que es esa clase de conocimiento. Dado que el tema al que estoy refiriéndome es muy vasto y de índole filosófica y no se vincula directamente con el objeto del presente trabajo, me abstendré de abundar en detalles y remito al lector interesado a un artículo en el cual he tratado de proporcionar una explicación más minuciosa sobre el particular. Aquí hay una llamada a una referencia bibliográfica, Roger Scarl, The Case of Mrs. Oak, a Research Analysis, en 70, capítulo 15. Y sigue. Si he tocado aquí este tema,
solo es porque forma parte del contexto en que se ha desarrollado mi pensamiento teórico.